Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y desde ya los invito a formar parte de este espacio que promete ser un cuadro diferente. Entre la macro y la microeconomía hay un eslabón importante, que es la mesoeconomía, esa economía intermedia que se da en los territorios, allí donde toman corporeidad y se desarrollan todos los procesos sociales, económicos, culturales, donde hay una extraordinaria diversidad también en el caso de nuestro país. Es en los territorios que tienen una vocación natural para el desarrollo y también una vocación adquirida durante años. También en los últimos años se han dado una serie de normas, se han aprobado una cantidad de normas importantes que permiten a los territorios desarrollar sus propias estrategias de desarrollo local. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es el aporte real que hacen los territorios a la economía nacional? De esos temas estaremos debatiendo en este programa. Desde el pasado 19 de septiembre, 305 entidades del sistema empresarial en todo el país recibieron a 2.200 auditores, supervisores, expertos de organismos, así como estudiantes, como parte de la comprobación nacional al control interno. Los puestos de mando provinciales comenzaron a recibir los reportes de los grupos de auditoría asignados a cada entidad, donde fueron recibidas por sus administraciones, organizaciones sindicales y políticas. Los miembros del Consejo de Estado analizaron importantes temas de la agenda económico-social del país. Entre ellos se evaluó el cumplimiento de las medidas económicas aprobadas en el 9º periodo ordinario de sesiones, así como la actualización de las medidas aprobadas por el gobierno para la recuperación del programa porcino. Esta semana también sesionó el Evento Internacional de Turismo y Naturaleza en Cuba, Turnat 2022. El mismo contó con la asistencia de 19 países y reunió a representantes de agencias de viaje y turoperadores, expertos y operadores de turismo de naturaleza, aventura, rural y accesible. En esta edición, el evento de turismo de naturaleza líder del país compartió sedes en varias provincias. Las luces de la emblemática Torre Eiffel y de otros monumentos municipales de la capital francesa se apagarán por la noche para ahorrar energía. La medida comenzó a hacerse efectiva desde el 23 de septiembre. Además, la temperatura de la calefacción en los edificios municipales se reducirá de 19 a 18 grados durante el día y a 12 grados centígrados durante la noche y los fines de semana. Este 20 de septiembre se cumplió el primer año de la entrada en vigor de las normas jurídicas sobre el perfeccionamiento de los actores económicos que incluyeron la regulación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, el fin del experimento de las cooperativas no agropecuarias y la reanudación en el trabajo por cuenta propia. En este periodo ya suman más de 5.000 las extendidas por todo el país, con creciente impacto en lo local. Y para abordar este importante problema para la economía nacional, contamos por primera vez en nuestro programa con la presencia del doctor Carlos César Torres, director del Centro de Estudio, Dirección y Desarrollo Local de la Universidad de Pinar del Río, con la presencia también por primera vez de Carlos Manuel Cruz Palacio, intendente de los Palacios, bienvenido al programa, y con la presencia de la directora del Centro del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, Aisel Llanes, bienvenida también al programa. ¿Estamos preparados para el debate? Así es. ¿Preparados para el debate? Bueno, entre lo global y lo local siempre hay una estrecha interrelación, lo veíamos en las noticias, siempre hay una dinámica en que lo global influye en los territorios también terminan influyendo en el comportamiento de tendencias globales. En esta primera rueda de preguntas quisiéramos comenzar por cuáles son las razones por las cuales estamos apostando por el desarrollo territorial y local en el caso cubano. ¿Están preparados nuestros municipios y territorios para ese desarrollo local? ¿Quién comienza? Bueno, aquí uno de los elementos, Montejo, que yo creo que ha sido un aspecto fundamental, es cómo se le ha dado, aun cuando el tema territorial y el fortalecimiento de los municipios, el ámbito local, nunca ha estado ajeno ni ha escapado de la agenda pública a nivel nacional, no es menos cierto que en los últimos años se le ha dado un peso más importante. Incluso hemos dicho que el tema de los territorios de desarrollo local ha pasado a constituir una política pública de importancia estratégica para la nación.
En este sentido tenemos que decir que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta el 2030, como en la propia conceptualización del modelo de desarrollo económico y social y en los lineamientos, ha habido un reflejo a una visión mucho más integral de cuál debe ser el rol de los municipios en todas las dinámicas de desarrollo a nivel, en el ámbito económico y también en el ámbito social. No podemos dejar de mencionar el peso que se le da a esta escala en la Constitución de la República de Cuba, donde se refrenda que es el municipio la célula fundamental de la sociedad y donde se dan, como podemos mencionar también, todas esas dinámicas en el ámbito económico, en el ámbito territorial. En esta dirección el país ha trazado también, sobre todo a partir del año 2020, con la aprobación de la política para impulsar el desarrollo territorial, un grupo de directrices que vienen a dinamizar el rol también de los órganos locales del poder popular en todos estos procesos de desarrollo a nivel territorial, y recientemente en este mes pasado de abril se cumplió un año de implementación del decreto 33 para la gestión estratégica del desarrollo territorial, y todo esto son normas jurídicas que por primera vez en la historia del país le dan institucionalidad a los procesos de gestión del desarrollo local y visualizan que si importante es la macroeconomía, como decías al principio, las OSDE, las empresas nacionales, también es importante lo que sucede ahí en cada territorio en lógicas de activación de pequeños proyectos que puedan también dinamizar y transformar la matriz productiva de un municipio e incrementar valor agregado. Predomina más la horizontalidad, digamos, que la verticalidad. Exacto, yo creo que hay un espacio también a visualizar mayor cuáles son esas potencialidades endógenas que quizás desde el nivel macroeconómico no se pueden visualizar, pero un intendente en estructuras empresariales municipales, todos los actores económicos que hemos ido fomentando en la economía, sí tienen una dinámica mucho más directa de alcance de cómo poder valorizar y transformar esas oportunidades. Pero ahí hay dos cosas que me gustaría abordar también, que es, eso es lo que está normado, esas son, digamos, el qué queremos, y quizás también ahí está expresado de alguna manera el cómo, pero ¿qué realmente estamos logrando? ¿Qué se está logrando realmente? Cuando usted hablaba de horizontalidad, hay una peculiaridad en esta política. Esta política nació, es decir, a partir de experiencias que habíamos tenido ya en territorio, con apoyo a la colaboración, es decir, la colaboración con fondos suizos, fondos de Italia y por supuesto con el acompañamiento del PNUD que también nos ha ayudado en esta plataforma. Sí, se construyó una plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, que primero estuvieron 4 provincias, después otros 6 territorios, y en este momento la plataforma se institucionaliza en función de ser una plataforma país, para implementar todo lo relacionado con el desarrollo territorial. Las experiencias que tuvimos desde el 2014 hasta la actualidad fueron las que realmente fueron acogidas en esa política, donde hubo esa plataforma horizontal, donde no solamente estábamos nosotros los organismos nacionales, estaban también los territorios que eran los principales protagonistas, construyendo esa política, construyendo esas normas que al final fueron dispuestas, fueron construidas desde la participación de todos los diferentes actores multinivel, multiactoral, que a partir de su experiencia realmente la incorporaron en la política. Y eso realmente nos dio muchos resultados en esto de romper la verticalidad y realmente tomar decisiones a nivel horizontal, ya sea el nivel que sea y el actor que sea, en función del desarrollo territorial. Me gustaría que Carlos Manuel nos comentara qué esto que han anteriormente comentado Carlos César y Aisel, ¿cómo se ha expresado en un municipio concretamente? Está claro, bueno, Montejo, nosotros, municipio de Los Palacios, nosotros primero para poder lograr y poder articular todo lo que estábamos hablando, necesitábamos de una estrategia. Y esta estrategia, comenzamos a trabajar con la estrategia, con un grupo de trabajo donde estábamos trabajando con 36 programas, y esos 36 programas tenía cada programa un jefe de un programa para poder lograr articular y hacer esta estrategia. Esos programas tuvimos bastantes tropiezos, tuvimos dificultades porque faltaba capacidad de entendimiento, faltaba preparación para poder lograr organizar cada uno de estos programas. Pero ya con el apoyo de la universidad, con el apoyo del resto de los factores que podían apoyarnos a conformar esta estrategia y poderla llevar posteriormente a aprobar a la Asamblea Municipal, donde cada uno de los delegados hicieron sus aportes también, y entonces conformamos una estrategia en el territorio popular. ¿Qué es lo que quería
el municipio de Los Palacios, qué es lo que necesitaba el municipio de Los Palacios para darle una satisfacción a la población. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a trabajar con esa estrategia y empezamos a lograr un grupo de desarrollo en el territorio a partir de los proyectos que empezamos ya a materializar y a ejecutar en el territorio. Nosotros para ello tuvimos que estudiar una cantidad de fuentes de financiamiento que eran necesarias para poder realizar estos proyectos. Esas fuentes de financiamiento, cuando las comenzamos a llevar a cabo, empezamos, por ejemplo, con créditos bancarios, empezamos con financiamientos internacionales de los fondos de las plataformas, como explicaba Isel, y empezamos con un grupo de financiamiento para poder lograr que estos proyectos echaran a andar. ¿Qué ejemplos tienes de alguno de esos proyectos? Algo que podamos nosotros comenzamos a preparar un proyecto en el Parque La Guira. Ese proyecto inició y rompió la cantidad de proyectos que después comenzamos a trabajar ahí en Los Palacios. Nosotros a partir de este proyecto comenzamos y sacamos 6 proyectos más que los empezamos a fomentar a partir de los mismos resultados que tenía este proyecto. Y ya cuando teníamos una cantidad de proyectos, ya estos proyectos le aportaban a una cuenta que nosotros tenemos en el gobierno municipal. Esa cuenta que tenemos en el gobierno municipal, donde van esos financiamientos de los aportes, de los resultados de esos proyectos, a partir de ahí continuamos con otros proyectos. Además del 1% que se recauda también. Ajá, que le iba a hablar también que a partir de que esta era una fuente de financiamiento, a pesar de que, bueno, también teníamos otra fuente de financiamiento que es la contribución territorial y los resultados también del propio sistema empresarial. Y esto nos dio la posibilidad de continuar avanzando en los proyectos de desarrollo local. Estos proyectos de desarrollo local, en la medida que fueron avanzando, que fueron aportando, que teníamos la contribución territorial, nos fuimos insertando en los programas de la economía. Hubo un momento en que nosotros, anteriormente, antes de hacerlo, hicimos cambios, los cambios que podíamos adquirir otra moneda para poder adquirir otros recursos y poder adquirir recursos para poder seguir incrementando estos proyectos. En la medida que estos proyectos, reitero, fueron incrementándose y siguieron aportando, continuamos con la realización de otros proyectos más. Estos proyectos, ya llegamos a este momento en el que estamos hoy, que creamos otras formas de gestión. Por ejemplo, ya nosotros tenemos cuatro MIPYMES estatales. Esas 4 MIPYMES estatales, los socios es la propia, una unidad presupuestada de administración del patrimonio local que tenemos en el municipio. Y ya esos proyectos, por ejemplo, ya llevan más de 3 meses de creado y ya están dando resultados. Ya esta MIPYME le están aportando a esa cuenta de administración de patrimonio local, que esta cuenta y esos financiamientos se utilizan y se revierten en continuar fomentando y dándole satisfacción a las demandas cada vez más crecientes de la población. Y entonces, a partir de ahí, nosotros también estamos trabajando hoy en el fortalecimiento del sistema empresarial. Nosotros estamos buscando, si nosotros no somos capaces de fortalecer, y lo mismo que estábamos hablando ahora, para poder tener esa autonomía, trabajar con lo endógeno del territorio, tenemos que fortalecer el sistema empresarial. Sí, les quiero proponer y dejar allí un momentico para poder continuar. Una pregunta que también, escuchando a Carlos Manuel, me surge. Primero, hay cierta competencia entre los territorios por acceder a recursos. ¿Cómo se comporta esto? Porque esto a veces también puede ser una especie de competencia que pone en desventaja a unos y en ventaja a otros. Y lo quiero dejar para que continuemos. Y les propongo ver un material que nos acerca también a esta realidad. Hace 3 años comenzó a procesar los frutos de la tierra de sus asociados en el municipio Cienfuegero de Abreus. Un proyecto de desarrollo local procuró fondos foráneos, endógenos y con los propios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio hizo posible la minindustria. Que diversificaba la economía de la cooperativa, que hasta ese entonces era casi que monoproductora de caña de azúcar. ¿Qué permitió la minindustria? Que empiezan a procesar frutas, vegetales y otras producciones, no solo de ellos, sino porque ahí el efecto benéfico es que también
otros productores, incluso de pequeños, de medianos, también empiezan a tener dónde vender sus producciones primarias y ya no están supeditados a que el camión de acopio venga a recoger y que si no viene el camión de acopio se echaba a perder. Con capacidad para procesar 1 tonelada al día, fue dotada de equipamiento que emplea para diversificar su gama hasta los 26 renglones. En el día hay veces que hacemos hasta 500 bolsas de diferentes productos. Pepino, pulpa de guayaba, habichuela, fruta bomba, compotas de plátano. Estamos aquí procesando todos los productos que tenemos. No se nos echan a perder ninguno. Y tenemos las mamitas, tenemos las cámaras de frío. Nosotros compramos a los productores que tienen un encadenamiento con nosotros, facturamos y tenemos un fondo siempre de dinero, ¿no? Para pagarle en el término de 30 días. Jornadas de 8 horas que extienden en tiempos de contingencia energética, que como las carencias obligan a buscar opciones para optimizar el aprovechamiento y el sistema de pago por vinculación a los resultados. Ahora nos está golpeando mucho el azúcar, que llevamos en lo que va corriendo este año, tenemos entrado alrededor de 14, 15 sacos de azúcar y consumimos 4 diarios, por ejemplo. ¿Qué alternativa buscas para suplir los productos, los dulces, por ejemplo? Buscando a los productores habichuelas, pepino, para hacerlo encurtido, que el vinagre sí lo tenemos. Ahora estamos haciendo yuca preelaborada. En 10 días nosotros nos pagaron 3.600 y pico pesos. Si seguimos como estamos este mes, debemos de pasarnos de los 7, 8.000, 9.000 pesos, porque estamos haciendo todos los días una cantidad de bolsas, más de 200, 300 bolsas diarias, 400, días de 500. Esta jornada facturaron 16.600 pesos en ventas en el propio asentamiento y barrio Cienfuegueros, validando procesos de desarrollo que en el ámbito rural tienen como referente a esta cooperativa, cuyas transformaciones trascienden a la comunidad en otros beneficios. En tanto, la miniindustria propicia empleo y ganancias a través del procesamiento de alimentos, prioridad económica del país. Bueno, habíamos dejado una pregunta en el aire. Siempre hay una competencia entre los territorios. El desarrollo local también ha sido una estrategia de tratar de fomentar lo local por encima de lo nacional, y también porque los territorios a veces son más vulnerables, y desmontar los estados nacionales. ¿Pasa eso en Cuba? ¿Estos temas son importantes? ¿Qué ocurre en Cuba? A ver, a partir del decreto 33 realmente todos tienen la misma posibilidad de tener su fondo con las diferentes fuentes financieras que tiene que estar establecido en el decreto, donde está la inversión extranjera, está la cooperación, está la contribución territorial, como bien dijo Carlos, y otras fuentes financieras que puede ser hasta ingresos personales de personas naturales. También puede nutrirse ese fondo del municipio. ¿Qué pasa? Es verdad que hay determinados fondos, como el caso de la cooperación, inversión extranjera, que sí existe una mayor capacidad y mayor fortalecimiento de capacidades en ese municipio. Lógicamente, rápidamente escriben un proyecto con todo lo que necesite la convocatoria que está realizada. Que están más preparados y capacitados. Más posibilidades entonces de acceder a ese financiamiento. Es decir, hay algunos casos de fondos a partir de convocatorias que lógicamente los que estén más capacitados tienen más posibilidades de acceder. Y hablando del tema financiamiento, hay un tema allí también importante que es conciliar plan y presupuesto. Es decir, dos elementos importantes de nuestra, planificación económica, pero que muchas veces en los municipios y en los territorios no confluyen exactamente. ¿En qué momento estamos con respecto a lo que se ha dado en llamar presupuestos participativos? Ahí hay una cuestión importante y Carlos lo mencionaba, el intendente de Los Palacios. La base de todo esto es tener una muy buena estrategia de desarrollo municipal y no siempre le damos la importancia suficiente a ese proceso. Y la estrategia de desarrollo municipal no puede ser un ejercicio formal. En la estrategia de desarrollo municipal, además de que tiene que ser construida de forma participativa, tenemos que ser capaces de que en ella esté reflejada cuáles son todas las potencialidades que tiene un territorio en materia de desarrollo, pero que también llega a definir cuáles son las principales inversiones que tenemos que hacer, cuáles son las acciones de mantenimiento constructivo, qué producciones en físico y valor queremos obtener. Si nosotros no hacemos un proceso riguroso de diseño de una estrategia de desarrollo municipal y además implicamos en ese proceso a todos los actores económicos, porque no podemos quedarnos solamente con la empresa estatal o con la UEB que está en el municipio, hay que implicar a la cooperativa, hay que implicar a las MIPYMES privadas, estatales, es decir, a todos los actores, a los trabajadores por cuenta propia. Cuando usted hace eso con un proceso riguroso, a usted le es más fácil articular, Montejo, el plan y el presupuesto.
porque entonces tiene definida con claridad para cada año qué inversiones son las que necesita usted montar y articular con el plan de la economía y para qué programas de esa estrategia usted necesita movilizar recursos presupuestarios. Al no tener en la totalidad de los municipios estas estrategias con ese nivel de profundidad, se entorpece, se dificulta a veces lograr articular todas las potencialidades, todas las proyecciones de desarrollo del municipio con el plan de la economía y con el presupuesto. Y eso es una realidad que tenemos hoy. Hay una desconexión, el primer ministro de la República lo ha dicho con mucha fuerza en los recorridos que ha hecho, el presidente también del país, de que todavía no se logra total conexión entre el plan y el presupuesto. O sea, tener dinero y no tener recursos. Exactamente, que es una situación que se da también. Hay un proceso que se ha estado trabajando que es importante que se conozca, que es una política para fortalecer la gestión de los presupuestos municipales en Cuba. De hecho, ya en el proceso de elaboración del plan y el presupuesto del año 2023 ha habido innovación, transformaciones sustantivas en Cuba. Anteriormente un municipio no podía directamente presentar su presupuesto. ¿Se parece el presupuesto de los palacios, se parece a la gente de los palacios? Quisiera preguntar eso. Bueno, primero que el presupuesto se aprueba en la asamblea, donde están cada uno de los delegados, y cada uno de los delegados que representan a cada circunscripción tienen la oportunidad de aportar y dar sus criterios sobre la cantidad de planteamientos que tenemos que recogen los propios delegados, los planteamientos del plan de la economía y el resto de los planteamientos que cada uno los recoge, y en función de eso tenemos nosotros que planificar nuestro presupuesto, que sea un presupuesto que es social y que responda a los intereses realmente y de las demandas, como dije anteriormente, de la población que vienen reflejadas en cada uno de estos planteamientos. Y bueno, en función de eso nosotros tenemos el presupuesto desde la cantidad de gastos que tenemos a nivel de Consejo Popular. En el Consejo Popular está la escuela, está el consultorio, y todo eso genera una cantidad de gastos. Y es también importante que las personas lo conozcan y que las personas sepan a dónde van los dineros. Así es. Y ahí mismo también, en ese Consejo Popular, se forman los ingresos también, porque ahí están las unidades del comercio y la gastronomía que tienen sus aportes y que generan sus ingresos. Están las estructuras productivas y está todo el resto de las estructuras que participan también en el Consejo Popular y que generan los ingresos, y que esos ingresos tienen que ser superior a los gastos que se está generando en el propio Consejo. No es menos cierto que realmente todavía no existe total participación de la población del destino de esos presupuestos y desde su proceso de elaboración del plan. Es algo que hoy estamos con la nueva política de gestión de fortalecimiento de los presupuestos locales, es lo que estamos tratando de impulsar. Hoy todavía se queda a nivel de Asamblea Municipal del Poder Popular y que todavía le falta mucha calidad ese análisis en la elaboración del plan. Participación y transparencia después de la rendición de cuentas. Exactamente. Que pasa por el control popular. No es solamente participar en la decisión del destino de los fondos, sino también en el control de con qué calidad se ejecutan esas inversiones en función de la satisfacción de las necesidades de la población. Y ahí el rol del presidente del Consejo Popular, de los delegados de la Asamblea, es esencial. Y también la articulación, que es algo que quería llamar la atención, la articulación que tiene que existir en todo este proceso entre las funciones, las competencias de las asambleas municipales del Poder Popular y el Consejo de la Administración. Son órganos con funciones específicas que tienen que articularse. Uno con un mandato legislativo de aprobación de plan y presupuesto, de política pública, de aprobación de la estrategia de desarrollo, y el otro con una función administrativa de ejecución de fondos, pero que tienen que responder a esas prioridades que son aprobadas democráticamente, y también de rendición de cuentas. Y por eso esa retroalimentación entre la administración, la asamblea, los presidentes de consejo con la población es un proceso que tiene que estar armonizado. Ahora, junto con este tema de plan y presupuesto, ¿qué otros problemas también ustedes visualizan en sus experiencias, en lo que conocen como expertos en estos temas, que también están confluyendo en que no siempre se pueda tener una buena articulación o una buena estrategia de desarrollo, o no se pueda llevar a cabo de manera efectiva? ¿Qué otros problemas también están confluyendo acá? A ver, ahí todavía, por ejemplo, hay mucho desconocimiento de las normas que están establecidas, de las facultades
que tiene ese municipio en función de gestionar su desarrollo local. También hay mucha inercia también en algunas entidades estatales, empresas, en lograr articularse los diferentes actores, aquellos estatales y no estatales, que también podríamos hacer asociaciones contractuales que están establecidos en el decreto, donde podamos hacer proyectos de encadenamiento productivo donde podamos participar diferentes actores, que puede ser la empresa estatal, una MIPYME y hasta una persona natural. Es bueno destacar que los proyectos de desarrollo local pueden ser titulares personas naturales, donde no tendría personalidad jurídica ese proyecto, pero sí tendría vida propia porque el decreto lo dispone. Y a veces tenemos confusión de que con una persona natural no podemos contratar, no podemos darle insumos, no podemos articularnos y no podemos realizar un proyecto de conjunto. Muchas veces por desconocimiento y otras veces porque todavía tenemos una inercia en que salen las normas y un temor en lo puedo, no lo puedo, si no tiene personalidad jurídica, ¿cómo contrato? ¿Cómo puedo hacer una asociación contractual sin personalidad jurídica? Entonces son de las cosas que todavía tenemos que seguir fortaleciendo capacidades a todos los niveles y a todas las entidades estatales y no estatales. Carlos Manuel, ¿qué otras dificultades tú en la experiencia que tienes como intendente se presentan todavía en este tema de los proyectos de desarrollo local, en los temas de desarrollo territorial? No, hay algo importante ahí que incluso estábamos comentando, que es el tema. Tengo el plan y nos falta la liquidez, nos falta el financiamiento. Y ese financiamiento tenemos que buscarlo nosotros en el territorio. Y hay que buscar esos ingresos. Y para buscar esos ingresos hay que fortalecer el sistema empresarial propio del territorio, que sea de subordinación local. ¿Qué sucede hoy por las moderaciones que hemos hecho? Nosotros hoy, el sistema empresarial de subordinación local nos puede aportar hasta el 66% del total de los ingresos. Entonces, ese 66% del total de los ingresos lo buscamos cuando ese sistema empresarial sea de subordinación local. Nosotros hoy estamos trabajando en 5 empresas del sistema de la agricultura, que ya las estamos presentando para que sean de subordinación local y crear un sistema agroalimentario industrial en el territorio de subordinación local. Pero además estamos trabajando en un grupo más de empresas ya para presentarla por la resolución 27 y presentarla a su aprobación y entonces tener también ese sistema empresarial fortalecido para que dé los aportes a los ingresos cedidos del territorio, que una vez más nos va a dar más posibilidad al desarrollo integral del territorio, que es lo que quiere la población y lo que tiene que palpar la población. Ahí, Montejo, en síntesis, yo creo que hay algunos elementos que son desafíos muy fuertes, porque la política no pone fin a lo que tenemos que seguir diseñando y haciendo en función del desarrollo local. Todo lo contrario, acota temas que hay que seguir profundizando. Uno de ellos es que además del fortalecimiento de capacidades, que es un desafío muy grande, nosotros tenemos que hacer mucho más por fortalecer capacidades de todas las estructuras, los órganos locales y del sistema empresarial a nivel municipal. Y de hecho hay un proyecto gubernamental en el marco del Plan Nacional que va en esa dirección. Segundo, necesitamos seguir avanzando en lo que es fortalecer la autonomía municipal. Y para eso hay que necesariamente acelerar el proceso de descentralización territorial de competencia a los municipios. Y tercero, podemos tener muchas competencias en los gobiernos, una muy buena estrategia, pero esto que decía Carlos es básico. Nosotros necesitamos ir transformando el sistema empresarial del país y en esa dirección una descentralización de estructuras empresariales que hoy están, digamos, asociadas a las OSDE para fortalecer algo que el propio presidente de la República ha insistido mucho, que es que para que tengamos sistemas productivos locales tiene que haber un sistema empresarial propio de los municipios fuerte. De lo contrario siempre será insuficiente. El país está empezando a dar pasos ya con el fortalecimiento de lo que decía el intendente de Los Palacios, del sistema empresarial agroindustrial municipal. Es decir, hemos empezado por la agricultura, pero no puede quedarse ahí. Hay muchos sectores, la industria alimentaria, el comercio, las construcciones, el transporte, que están hoy, el turismo también, el turismo local, que es una vocación y una potencialidad que en materia de turismo naturaleza y turismo rural tenemos excelentes potencialidades. El propio Congreso que se mencionaba en las noticias lo ha demostrado. Pues eso debe ser una línea importante. Si nosotros logramos fortalecer esas estructuras empresariales municipales, avanzamos en el fortalecimiento de los actores económicos con las MIPYMES estatales, privadas, con todo ese, digamos, con todo ese ecosistema de actores económico, nosotros estaremos en mejores condiciones también de incrementar los presupuestos locales y evitaremos la realidad que tenemos hoy, que hay 150 municipios en Cuba que son deficitarios.
y esa es una variable también que incide sin lugar a dudas en los procesos de inflación que tiene el país. Pero también estaremos en mejores condiciones, y esto es importante, de incrementar la producción de bienes y servicios de cara a la población, con más calidad y a precios más bajos, para poder también contrarrestar los procesos inflacionarios que están afectando hoy al pueblo. Bien, los invito a ver qué nos dice sobre este tema el gurú de Jatibonico. El desarrollo local exige articulación, ideas e innovación a nivel municipal. Unir lo intersectorial, diferentes intereses, y así, al pasar de los meses de esfuerzo e inteligencia, en premio a la diligencia, en la economía creces. Y como bien nos dice el gurú de Jatibonico, el desarrollo local te exige articulación. Yo quisiera comentarles muy brevemente un aspecto importante que ya se mencionó sobre la Constitución, y para no equivocarme lo voy a leer, del 2019, sobre los municipios, sobre el tema de la autonomía municipal, que además creo que hay una pieza importante que nos está faltando, que es el tema de, en esa importante agenda legislativa que tiene el país, está faltando una ley de municipalidades. Yo creo que vendría a redondear todo lo que hemos estado conversando sobre el proceso de descentralización. Y nos dice así, los municipios es la sociedad local organizada por la ley que constituye la unidad política administrativa primaria y fundamental de la organización nacional. Goza de autonomía y personalidad jurídica propia a todos los efectos legales, con una extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad económicas y sociales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del gobierno de la República en función del desarrollo económico y social de su territorio. Esta autonomía municipal, ¿cómo se está ejerciendo? ¿Qué problemas aún persisten para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo local, todos los temas de los programas de desarrollo local, esa articulación? ¿Qué nos está faltando todavía allí y cuáles son las salidas posibles para, digamos, que el municipio se erija y el territorio como una pieza importante y clave en el desarrollo de la economía nacional? A ver, bueno, la primera competencia que realmente a partir de enero 33 hemos descentralizado es la gestión estratégica para el desarrollo territorial. Y a partir de ahí ya el municipio tiene una facultad de realizar una disímile de acciones en función de la articulación, integración para el desarrollo económico y social. Pero eso no es suficiente y por eso el decreto 33 también dispuso que había que hacer un análisis con respecto a la descentralización territorial de competencias, que es todas aquellas competencias que hoy la disponen los ministerios, es decir, los organismos centrales del Estado, que hay que analizar y evaluar su descentralización hacia los territorios. Y además no es solamente darle la responsabilidad de esa competencia al territorio, sino también hay que darle los recursos. Es decir, con los recursos que cuenta hoy ese organismo, también debe haber un traspaso de recursos adicional a la competencia. No solamente de darle la responsabilidad, sino también debe haber un traspaso de recursos para que pueda asimilar la competencia. Que por supuesto los recursos hoy en los organismos son pocos y por tanto el traspaso serían los que tendrían hoy. Pero en ese análisis hay que hacer un cálculo de cuánto necesitaría un municipio gestionar para realmente llevar a cabo toda la competencia en la implementación. Y esos son procesos que estamos evaluando a partir de un proyecto aprobado también en el Plan Nacional 2030, en el Programa de Desarrollo Territorial, donde ya está aprobada las bases y todo el diseño del proceso de descentralización de competencia. En los municipios confluyen muchos intereses nacionales, empresas nacionales, organismos, también entonces los intereses propios del territorio, de las personas, de las comunidades. Muchas veces esa conflictividad no se resuelve favorablemente. Y también en los municipios está ocurriendo desde la Constitución que existe la Asamblea, ¿verdad? Y el presidente de la Asamblea y existe el intendente. Y también ahí hay un grupo de poderes y balance de poder que se inclina hacia un lado y hacia otro. ¿Consideran ustedes que algunos de estos problemas también son parte de esta problemática que debe resolverse? Bueno, no, nosotros está bien definido por la Constitución, está bien definido cuáles son
el papel que juega el intendente, que es un órgano de la Asamblea Municipal. Y bueno, y a partir de ahí lo que tiene que administrar y ejecutar, como se decía anteriormente, que Carlos lo explicaba, la parte ejecutiva que le corresponde al Consejo de la Administración de todas las acciones que se desarrollan en el territorio. Lo que sí nosotros, para poder administrar, tenemos que tener autonomía. Si no tenemos autonomía para poder decidir y poder administrar los recursos, como explicábamos anteriormente, con la descentralización y el fortalecimiento de un grupo de estructura para que le sea más viable y más posible al Consejo de la Administración poder administrar. Y en este momento, porque vuelvo a donde iniciábamos con el tema de la estrategia. La estrategia está en un momento ahora que está en un momento de actualización, pues a partir de todos los cambios, y en esa estrategia de actualización ahora hay que tener en cuenta todos estos procesos para poder llevar a cabo una buena administración y una buena gestión de los recursos del territorio. Ahora, pero no es menos cierto, Montejo, que realmente en muchos municipios, es decir, Balacio realmente es un ejemplo de los municipios que queremos, pero hay otros municipios que no existe esa articulación entre la Asamblea Municipal de Popular y el Consejo de la Administración Municipal, fundamentalmente en esa implementación de la Estrategia de Desarrollo Municipal. Es decir, ha habido una construcción desde el Consejo de la Administración Municipal con su grupo de trabajo y ha habido una aprobación de la Asamblea Municipal. Pero si ese sistema de trabajo no se articula, realmente la implementación es un poco formal y no de una manera participativa, de una manera transparente, porque ¿quién es el que lleva la participación de esa Estrategia de Desarrollo Municipal desde la construcción hasta su evaluación? La Asamblea Municipal del Poder Popular. Por tanto, si la Asamblea no está incorporada y articulada a estos procesos del sistema de trabajo, como bien se dice en el decreto del 23, las funciones de cada cual, entonces realmente no funciona y no se materializa el desarrollo territorial del municipio. ¿El desarrollo territorial es un complemento de la economía nacional o es realmente un pivote importante dentro de la economía nacional? Yo no diría que solamente un complemento. Yo creo que la realidad ha demostrado que la economía de un país no solamente se construye desde la macroeconomía, desde las OSDE, desde las empresas nacionales. La economía de un país se construye también desde las capacidades que podamos aprovechar en cada territorio, desde esos actores económicos que estamos activando, desde esas empresas municipales que el intendente de Los Palacios se pronunciaba. Todos construimos una economía, construimos un país y también todos ratificamos el carácter socialista de la población. Desde la base, en una lógica de articulación, y usted mencionaba algo importante, tiene que haber articulación armónica, coherente, entre esos intereses municipales, provinciales y nacionales. Yo diría, hay una herramienta para poder articular todo eso y quiero rescatarla de nuevo que mencionamos al principio, y la estrategia de desarrollo municipal. Esa estrategia no es solamente para mi pyme del municipio, para la empresa municipal. En esa estrategia también tiene que estar los compromisos que tiene esa empresa nacional, que está en ese OSDE, pero que está enclavada en un territorio y que también tiene que hacer por el desarrollo y por la satisfacción de las necesidades cada vez más crecientes de la población. Quisiera, aunque fuera muy brevemente, tocar dos temas. Uno ¿es posible la aplicación en el desarrollo territorial desde los municipios de la ciencia y la técnica, y por qué apostar al desarrollo territorial en condiciones en que la economía tiene tantas dificultades? ¿Se justifica apostar por el desarrollo territorial en estas condiciones? Muy breves porque nos queda poco tiempo. Sí, yo creo que sí. Sí, es necesario, no sé, a partir de la escasez, como decía, de todos los recursos que tenemos, al contrario, ahora es mucho más importante, porque con los pocos recursos que tenemos no podemos llegar a todos los territorios y a todas las comunidades. Por tanto, sí, desde las comunidades aprovechamos los recursos endógenos que tenemos, no solamente ni siquiera financieros, muchas veces conocimientos, recursos humanos, oficios que tienen las mismas personas, hasta financiamientos que pueden dar nuestros mismos actores económicos, los actores sociales, cuántos pueden hacer también en la actividad social. ¿Qué papel juegan? Exacto. El centro universitario, ahí hay una gestión de conocimiento entre los centros universitarios, los centros, por ejemplo, nosotros contamos en el territorio con la USTV El Inca. Este desarrollo en la producción de alimentos juega un papel súper importante en el territorio, a partir de todo lo que aporta para la producción de alimentos fundamentalmente en el territorio de los cultivos varios, del arroz, y que constantemente se está generando una cantidad de innovación y de cuestiones que sustituyen importaciones, y esta sustitución de importaciones que incluso
hoy le llega a menos precio a los campesinos, que le llega con menos, que tienen menos recursos y que podemos nosotros gestionar de una mejor forma el incremento de la producción de alimentos. Carlos. Sí, hay un tema importante. El desarrollo local, siempre que se ha potenciado en un país, ha sido precisamente en condiciones de crisis. Porque es precisamente en esos contextos donde se ratifica la importancia de mirar esa pequeña escala y su potencialidad endógena para dinamizar procesos que articulan también y transforman la economía de un país. Desde el desarrollo local también transformamos no solamente la matriz productiva de un municipio, sino también la matriz productiva de un país. Pero eso hay que hacerlo, Montejo, con mucha ciencia e innovación, y más en el contexto cubano. Y en ese sentido, tener un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, como está potenciando el presidente, es fundamental. Y en ese contexto, lograr articular al centro universitario, a todas las instituciones de ciencia, tecnología e innovación es clave para que lo que hagamos en condiciones de limitación de recursos financieros y materiales tenga resultados superiores, pero precisamente transformando, innovando y, como decía el presidente, haciendo una resistencia también creativa, pero desde la base también de cómo movilizamos los esfuerzos de todos aquellos actores que tenemos también una responsabilidad social de cara a la población. Queremos agradecer a nuestros invitados, a Carlos César, a Isel, a Carlos Manuel, por sus conocimientos, por sus aportes para un importante tema que es el desarrollo local, el desarrollo territorial. Muchas gracias por su presencia. Y queremos recordarle que no se trata solo de interpretar la realidad, sino que lo más importante es transformarla entre todos. Nos vemos pronto en otro programa de Cuadrando la Caja. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi.